Vamos a tratar una temática ahora importantísima. Queremos deciros que a este evento de hoy hemos invitado a 42 asociaciones de toda el área sanitaria, a 12 institutos, hemos invitado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está la Guardia Civil aquí también presente, cosa que agradecemos eternamente, yo que soy hijo del cuerpo además. Como digo, hemos invitado a 36 ayuntamientos de toda nuestra zona, o sea, 36 municipios, 42 asociaciones de toda índole, especialmente asociaciones de la mujer, porque además ahora vamos a tratar un tema candente, un tema de actualidad, como es la violencia de género. Como sabéis, somos un centro comprometido contra la violencia de género en el área de gestión sanitaria norte de Huelva. Estamos acreditados y reacreditados, o sea que nos estamos empeñando en hacerlo cada vez mejor. Y para ello, hoy tenemos aquí, se ha dado de baja una compañera que ayer vino para preparar esto, pero hoy ha amanecido enferma la criatura, mi compañera Silvia Costa, la técnica de salud. Y aquí tenemos a 3 personas que además están preparadísimas y formamos parte todos de la Comisión de Violencia de Género, contra la violencia de género del área sanitaria, ¿no? Entonces, va a empezar María José Poza, su directora médica, y ella es la referente en esta materia del área en violencia de género. Luego seguirá nuestra trabajadora social de la Unidad de Gestión Clínica de Calaña, Rosa Cerezuela, y finalizará Fran Sánchez, que es su director de enfermería, también nuestro, y ellos dos son formadores de la red de formación contra el maltrato, ¿no? Así que son vuestros. Muchas gracias. Hola. Yo voy a ser cortita, ¿vale? Mi tema es un poquito introducir realmente a los compañeros que van a hablar sobre el tema. Espero que no nos aburra mucho porque es algo bastante importante desde nuestro punto de vista y desde donde vivimos. Y nosotros, como bien se ha repetido aquí en varias ocasiones en esta jornada, pues somos centros comprometidos contra la violencia de género y lo hemos traído aquí a Aracena, a este entorno, y nos parece importante el cambio que le hemos dado de enfocarlo a la violencia de género en el ámbito rural, por sus especiales características y peculiaridades que lo diferencian de otros entornos, ¿vale? Por ese drama oculto, esa normalización que hay de ciertas posturas en este tema, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, que somos sanitarios, nos metemos en este follón. Hay muchísimas entidades, asociaciones, organismos que luchan contra esta lacra que tenemos en la sociedad. Pues mira, pues porque nosotros, desde que la OMS lo consideró como un verdadero problema de salud, no podemos hacer caso omiso, tenemos que abordarlo desde nuestra perspectiva, ¿vale? Es un problema grave de salud pública y tiene unas consecuencias devastadoras para la salud, ¿no? Psicológicas, físicas y en cuanto también a proyección de la mujer en la sociedad, ¿no? En cuanto a poder aportar esos valores que muchas veces están mermados. Hay muchas estadísticas, pero yo solamente os voy a poner aquí ahora mismo algunos datos de por qué nosotros las vamos a abordar y por qué en el ámbito rural. Como bien os hemos dicho, en el año 21, en el 2021, empezamos creando la Comisión de Violencia de Género para abordar este problema de salud, donde es muy importante la sensibilización y que todos estemos... hay algo que no sé si os pasa a todos, pero que si no lo tenemos en mente no lo vemos.
Desde Sanidad, desde que somos la puerta de entrada a muchísimas personas para para darle prestaciones no solo físicas, sino psicológicas y todo, tienen a su médico de familia, a su enfermero comunitario que está siempre ahí para cuando tienen un problema contárselo. Somos como la puerta de entrada a muchísimas patologías. Teníamos que formar a los propios compañeros de esta necesidad de tenerlo presente, ya que nosotros siempre hacemos el símil de que la violencia de género es como un iceberg, del cual conocemos la puntita, pero el verdadero problema que hay de fondo está oculto, no se da a conocer, no sale. En las zonas rurales, por las especiales características, pues se tarda más. Por eso os he traído unas cifras pequeñitas para que vosotros hagáis una reflexión sobre, esas las podéis encontrar en cualquier sitio, sobre el tiempo que tarda una persona, una mujer, en denunciar una situación de violencia de género en el ámbito urbano o en el ámbito rural. Hay ya diferencias. Hay, pues, si una persona tarda aproximadamente como 8 años de media en salir y dar a conocer el entorno en el que está viviendo, lo que está sufriendo, en el ámbito rural se dispara, es tremendo. Entonces, esto es para hacernos un poquito pensar que hay algo más de fondo, ¿vale? Después también por edades, también tenemos estadísticas de edades en las cuales también las medias de salir a flote y ser capaces de denunciar esta situación, esta vivencia, pues también varía, ¿vale? Y bueno, pues esas especiales características que tenemos de ser zona rural, pues condiciona que... Bueno, ¿qué está pasando? La ruralidad es algo más que tener un pequeño número de habitantes en una población, es mucho más, es estar a lo mejor pues a una distancia de unos medios de comunicación que son diferentes a los que podría acceso a otros colectivos, ¿no? Otras comunidades, y también pues un estilo de vida diferente, acceder a medios diferentes, ¿no? Esto no me voy yo a extender porque ya lo va a explicar bien la compañera, ¿vale? Simplemente para hacer una reflexión de por qué lo traemos al ámbito rural y por qué es distinto. Bueno, y el ámbito rural, pero es que nosotros somos un área de gestión sanitaria que os la voy a describir brevemente porque damos cobertura a una población eminentemente rural, ¿no? Muy dispersa y rural. Aquí hablamos mucho del área de gestión sanitaria norte de Huelva desde que hemos empezado, pero os quiero decir qué es lo que somos, ¿no? Nosotros le damos prestación a una población aproximada de alrededor de unos 70.000 habitantes y actuamos, como bien ha dicho nuestra gerente también, desde el hospital y atención primaria, ¿vale? Y fíjate qué curiosidad, que nosotros tenemos las poblaciones muy pequeñitas y como curiosidad os la puse, en Cumbres de Enmedio es el municipio más pequeñito de Huelva, que tiene 53 habitantes. Luego, si ya estamos hablando de que que ser pequeñitos es importante en este tema, pues imaginaros nosotros. El hospital, el área de gestión sanitaria norte de Huelva, como he dicho, y está formada por 6 zonas básicas de salud, para que os hagáis una idea de dónde estamos, para contextualizar por qué hablamos de esto. La zona básica de salud de Aracena, ¿no? Que vosotros todos conocéis, y sobre todo todos los pueblecitos y consultorios donde se da prestación sanitaria. Tenemos aquí Alájar, Corte Concepción, Fuenterido, Galaroza, en fin, no los voy a enumerar porque vosotros los conocéis también muy bien, pero imaginaros que todos esos llegan a tener una población aproximada de unos 15.000 habitantes. O sea que cada municipio, imaginaros lo pequeñito que es y las condiciones en las que se puede dar esta circunstancia. Tenemos nuestra otra zona básica de salud, es Calañas, ¿no?
que en total da prestación a unos 6.300 habitantes, y tenéis ahí puesto también más o menos los consultorios y las poblaciones tan pequeñitas que supone que el total de habitantes sean 6.300, ¿vale? Seguimos con la de Cumbres Mayores, ¿vale?, que es la más aislada, digamos, por este lado desde el hospital, y que da cobertura a unos 4.200 habitantes, y ahí tenéis los municipios también y los consultorios en los que prestamos asistencia sanitaria. El de Cortegana, que lo mismo, en total da prestación a 13.000 habitantes con sus pequeñas poblaciones. Y la de Valverde del Camino, que por sus características quizás es la más grande y que se unifica en un solo centro, que es el Centro de Salud de Valverde, que da cobertura a una población de unos 12.000 habitantes. Luego, estamos en la zona rural, como estamos hablando. Podemos hablar que nuestro entorno y nuestra asistencia tiene las características de ruralidad para que se den unas circunstancias muy especiales. En la de Río Tinto, pues igualmente, ¿vale?, da cobertura a unos 15.000 habitantes. Ya os he puesto más o menos en contexto de lo que supone para nosotros trabajar en violencia de género. Esta comisión que formamos en el año 21 y actualmente en el año 24 la hemos tenido que trasladar a cada una de esas UGC y la centralizamos y la controlamos, pero cada una de estas UGC tiene su propia subcomisión de violencia de género. Desde que una persona entra pues por una patología muy concreta en una aldeíta de estas hasta el consultorio más grande, dispone de los medios que nosotros vamos aportando y considerando para que esa persona se sienta protegida y podamos abordarla con los trabajadores sociales que trabajan con nosotros. Son fundamentales los técnicos de salud y le podamos ofrecer toda la ayuda necesaria que esta persona pueda necesitar. Lo que os decía, el miedo a la estigmatización, al qué dirán, muchísimas circunstancias que se dan aquí que van a hacer que esto sea diferente a una población urbana. No me voy a extender más porque ellos se van ahora a explicaros qué circunstancias son las que se pueden dar y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier ayuda que necesitéis, para intentar que esta lacra por fin se vaya erradicando y vaya terminando, ¿vale? Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Especialmente ahora mismo echo de menos a mi compañera Silvia porque traía un tema muy interesante y que sirve también de introducción para el tema que voy a abordar yo ahora, que ella iba a hablar de las relaciones igualitarias. Y vamos a entender cómo de importantes son las relaciones igualitarias, las relaciones sanas, de respeto, porque es la mejor forma de prevención para evitar que se produzcan situaciones de violencia de género. Por el contrario, nos encontramos con muchas situaciones de desigualdades de género, desigualdades entre hombres y mujeres, donde se coloca a la mujer en una situación de desigualdad con respecto al hombre, y esto es lo que subyace para que se produzca la violencia de género. Esto era importante introducirlo, era importante saberlo y por eso echo de menos a mi compañera. Bueno, pues un año más volvemos a abordar el tema de la violencia de género como un tema central de esta jornada de salud y de participación ciudadana. Y cada año intentamos abordarlo desde un punto de vista distinto con la idea de ir profundizando y conociendo más este problema tan complejo. Este año lo vamos a ver desde el punto de vista de la mujer rural que sufre una situación de violencia de género, porque ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si es que estamos en un área donde todas las poblaciones son rurales, nos parecía importante abordarlo desde ahí.
Los contenidos de esta ponencia son las dificultades, ver cuáles son las dificultades que tiene una mujer en un entorno rural y que la diferencia de mujeres que viven en un entorno urbano. Por otro lado, cuáles son las dificultades que tiene cualquier mujer en una situación de violencia de género para salir de esa situación de violencia, para llegar a ver cuáles son las dificultades que tiene una mujer que vive en un entorno rural y que está en una situación de violencia para salir de esa situación de violencia. Luego vamos a ver algunas respuestas y soluciones, algunas medidas para paliar este problema y, por último, los recursos. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las dificultades que tiene una mujer en un entorno rural. Dificultades que tienen que ver con factores sociales, económicos o culturales. Por ejemplo, algunos de los factores sociales, pues que hay desigualdades de género y que hay estereotipos, que hay estigmatización social a la que se ve sometida la mujer y falta de apoyo, que hay una participación limitada en la comunidad o que hay cargas domésticas y sociales a las que se ve sometida a estas mujeres. En cuanto a lo económico, pues hay falta de independencia económica, falta de oportunidades laborales o precariedad en el empleo. Y las culturales, pues hay estereotipos y los roles de género, desigualdades de educación por motivos culturales, donde se prioriza la educación del hombre, y estigmatización de las mujeres cuando se desafían las normas que hay establecidas. Cuando todas estas situaciones confluyen, lo que puede dar lugar a que muchas mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y esta situación de vulnerabilidad las puede colocar en una situación de mayor riesgo a sufrir violencia de género. Pero ahora vamos con las dificultades que encuentra la mujer que sufre violencia de género para salir de esa situación de violencia. Y sabemos que es un problema de salud pública y ya en el año 1996 la Organización Mundial de la Salud así lo consideraba y lo consideraba así por ser un problema con una alta prevalencia, por ser un problema que tiene un impacto social muy importante, no solo para la mujer, sino que también para los hijos y las hijas, y porque supone un coste enorme, imaginaos, en atención sanitaria, en pruebas complementarias, en fármacos, en bajas laborales, nada más que en salud, el coste es enorme. Y bueno, podemos entender que es un problema complejo del que es muy difícil salir. ¿Alguien me puede decir por qué cree que una mujer que está siendo maltratada diariamente, física y psicológicamente, no sale de esa situación? ¿Qué me podríais decir? A ver, miedo. Por costumbre. Muy bien. Ay, pues yo iba a decir lo mismo que ella. Bueno, porque no es consciente del problema. Y es que pasa muchas veces, nos encontramos con mujeres y sabemos de mujeres que tienen tan normalizado y tan naturalizado esa situación que no es consciente de lo que le está pasando. Y como no es consciente de lo que le está pasando, no puede salir de ahí. Sufre las consecuencias, claro que las sufre, y está enferma física y psicológicamente, pero ese malestar que está sintiendo no lo relaciona con esa situación de violencia, piensa que es pues por otra cosa, por otro motivo, pero no lo relaciona con esa situación. Pero bueno, y cuando es consciente, ¿por qué no sale si es consciente de lo que le está pasando? ¿Cree que va a cambiar? ¿Por qué cree que va a cambiar?
por ejemplo. Vamos a verlo. ¿Por qué no puede? Y diréis, bueno, ¿y por qué no puede? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado esa frase, pues si no se va será porque no quiere? O ¿cómo que si fuera así, por qué no se va? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Pues porque no puede y tiene sus motivos. ¿Y cuáles son esos motivos? Lo que llamamos factores de mantenimiento. Vamos a ver algunos de ellos. Por miedo, lo habíais dicho por ahí. Porque tiene miedo a que si se va, la violencia pueda aumentar. Porque tiene miedo a las pérdidas del estatus económico, a las pérdidas posiblemente de una vivienda, de un trabajo, de unos colegios para su hijo, de muchas pérdidas. Porque hay una presión social y familiar. Puede que haya una madre, un padre, alguien de la familia que le esté diciendo, pero ¿cómo te vas ahí? Pero chiquilla, tú tienes que aguantar. Pues entonces, ¿para qué te casaste? Pues tienes que tener paciencia. ¿Lo dicen o no? Aislamiento. Lo primero que hace el maltratador es aislar a la mujer, con la idea de que así no pueda comparar lo que le está pasando con otras relaciones de otras parejas, ni nadie la pueda influenciar y le pueda decir, pero tú como estás aguantando esto, tú no puedes estar así. Pues una de las primeras estrategias es el aislamiento. Entonces, como no conoce lo que pasa en el mundo exterior, pues no puede comparar y no sabe lo que le pasa. Los mandatos de género. Esas ideas que tenemos instauradas, que tenemos metido a fuego, de que la mujer es la que tiene que mantener el equilibrio en la casa, la armonía del hogar, y eso está grabado a fuego, y de esa manera nos movemos y con esa idea actuamos. La afectividad. ¿Por qué lo quiere? Porque a pesar de que la esté golpeando todos los días, lo sigue queriendo. Nosotros teníamos, hace un tiempo yo atendí a una chica joven que había sufrido maltrato físico, pues de todo el que os podáis imaginar, y psicológico, pues imaginaros. Consiguió romper con la relación y durante mucho tiempo estuvo que no podía dejar de llamarlo todos los días ni de cogerle el teléfono. Y había sufrido un maltrato brutal. Pues seguía enganchada emocionalmente con esta persona. Los hijos y las hijas. ¿Cuántas veces no habéis escuchado a una madre decir, yo por mi hijo hago lo que sea? Pues si le preocupa que sus hijos vayan a perder a su padre, que vayan a perder estatus económico, que quizás tengan que dejar el colegio, que quizás pues la mujer aguanta. Y tanto aguanta que es capaz de tardar una media de 8 años y medio en hablar por primera vez de lo que le está pasando. Si nos vamos a un entorno rural, estas cifras aumentan todavía mucho más. 8 años y medio en silencio, sufriendo lo que le está pasando. Y tiene una media de entre 8 y 10 años de intentos de ruptura de esa relación hasta que esa ruptura se materializa. Imaginaos cuánto sufrimiento hay aquí año y año. Bien, pues pasamos a lo que serían ya las dificultades de la mujer en el entorno rural que sufre violencia de género para salir de esa situación de violencia. Y hay algunos estudios, por ejemplo, la FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres rurales, que considera que hay un sexismo, un alto grado de sexismo en una población que está envejecida,
que está asentada en un patriarcado, que hay poca movilidad, sobre todo para las mujeres, que hay poca formación y poca información en relación a la violencia de género y que hay falta de idoneidad en medidas de protección, sobre todo en la de orden de alejamiento. Y con esta situación podemos considerar que las barreras y las dificultades a las que se encuentra una mujer en situación de violencia de género en el mundo rural para salir de la violencia pueden ser muy complejas. Y pueden ser complejas, por ejemplo, por el aislamiento geográfico. Estas mujeres tienen mucha dificultad de movilidad para recibir ayuda de atención y apoyo. Dificultad que tiene que ver con los problemas de transporte o con el horario de este transporte, que a veces no se adapta a las necesidades que tienen estas mujeres. También porque hay un limitado acceso a los servicios especializados. Hay servicios, por ejemplo, el de apoyo psicológico o el de asesoramiento jurídico, que en el entorno rural son inexistentes, no pueden acceder a ellos. Y otros, por ejemplo, los equipos móviles de atención a la mujer, pues tampoco existen. También hay una presión social y una estigmatización. En los municipios pequeños, la mujer lo tiene muy difícil para pedir ayuda porque se puede ver sometida a esta estigmatización y por ese miedo no pide ayuda. También hay una dependencia económica. La mujer tiene muy difícil en el entorno rural, donde ya el empleo es complicado, tiene mucho más difícil el acceso al empleo, lo tiene más fácil el hombre. Y en cambio sí que tiene la responsabilidad de las tareas del hogar y de los cuidados. También porque hay una falta de conciencia y de educación sobre la violencia de género. En estas zonas tan pequeñas, donde es tan difícil tener conciencia de qué es lo que le está pasando, ya hemos dicho antes que era una de las situaciones que impedía salir, eso es lo que le impide salir de la violencia, que hay esta falta de conciencia y que es muy difícil todavía tomar conciencia cuando en las zonas tan pequeñas, donde es difícil compartir qué es lo que está pasando. También hay dificultades para mantener la privacidad y la confidencialidad. Imaginaros una sala en los centros a los que acudís, donde todo el mundo llega, todo el mundo se conoce y todo el mundo, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te pasa? La privacidad y la confidencialidad es mucho más difícil y eso hace que la mujer tenga mucha más resistencia a pedir ayuda. Hay falta de conocimiento sobre los derechos y los deberes. La mujer a veces simplemente no pide ayuda porque no sabe dónde tiene que acudir y no sabe a qué recursos puede tener acceso. Y ante esa ignorancia, ante esa duda, pues simplemente no la pide. Y desconfianza y falta de apoyo institucional. Cuando los profesionales no atendemos de forma adecuada a estas mujeres o cuando no podemos darle acceso a los recursos porque no están disponibles o tenemos desconocimiento de cuáles son, estas mujeres interiorizan y perciben que hay una falta de apoyo institucional y lo que piensa es, nadie me va a sacar de esta, yo de aquí no puedo salir. Con este escenario ya quizás sí podemos comprender que la mujer en el entorno rural se encuentra con unas barreras y unas dificultades que no las tiene la mujer en el mundo urbano o que por el contrario no son tan acusadas, unas barreras y dificultades que colocan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Y esta mayor vulnerabilidad
supone que puedan tener un mayor riesgo a sufrir una situación de violencia de género. Pero es que cuando ya están en esa situación de violencia de género, tienen mucha más dificultad a salir de esa situación. Hemos visto que un problema grave, complejo, con muchas dificultades para salir por todas las connotaciones que tiene, pero obviamente no vamos a tirar la toalla. Entonces, hay estudios, por ejemplo, FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, o la FEN, que es la Federación de Municipios y Provincias, que ponen sobre la mesa algunas medidas para paliar este problema. Vamos a ver cuáles serían esas medidas. Por ejemplo, la prevención y la sensibilización. Es necesario que se hagan campañas educativas y de sensibilización, por favor, en el entorno educativo sobre todo, y a la más temprana edad, porque si no, no es posible combatir esta lacra. Atención integral a las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, en el sistema sanitario tenemos protocolos de actuación precisamente para facilitar esta atención integral, pero claro, es necesario que los profesionales los pongamos en marcha estos protocolos para que cuando una mujer nos llega a la consulta sepamos qué hacer. Pero no solo el entorno sanitario, el ámbito sanitario, es necesario que lo pongan en marcha el ámbito educativo, el policial, el de justicia. Es necesario que todos los profesionales estemos formados, que sepamos qué hacer en esta situación y que le prestemos la ayuda que necesitan estas mujeres. El análisis y la investigación, otro punto, otra medida también muy importante. Es necesario conocer e investigar qué es lo que pasa con estas mujeres en estos entornos, qué dificultades son las que tienen, por qué no pueden acceder a los recursos, porque si no se investiga y no se conoce, no se sabe y entonces no se adoptan medidas para corregir estas deficiencias. También un compromiso económico, no unas partidas generales que normalmente se quedan en las ciudades, sino unas partidas específicas que vayan a programas concretos y que se desarrollen en el ámbito rural. Unos servicios accesibles, idóneos y adecuados para las mujeres que están en este entorno con las dificultades propias que sienten en estos entornos. Un empoderamiento económico y social. Hace falta programas de empleo y hace falta un empoderamiento de las redes comunitarias y políticas específicas en el entorno rural. No nos vale que se hagan políticas generales que al final se quedan en el entorno urbano y solamente se pueden beneficiar las mujeres del entorno urbano. Hace falta políticas específicas que vayan dirigidas a estos entornos rurales. Bueno, y ya paso a los recursos. Como veis, yo he hecho esta clasificación, habría muchas clasificaciones, he intentado aquí agrupar los recursos especiales, recursos de telefonía, de aplicaciones, los recursos de salud, recursos de proximidad y recursos informales. Aquí tenéis algunos de ellos, el catálogo de recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, el SABA, el 016 o la aplicación Actúa. En cuanto a los recursos, sí me parece importante decir que deben de ser los trabajadores sociales los que informan y asesoran sobre los recursos en función de la situación personal, individual de cada mujer y de cada hijo e hija. Y digo los trabajadores sociales porque son los que tienen la formación y la información, son los que se comunican con las distintas instituciones y en la comunidad.
y son los referentes en las comisiones de violencia de género. ¿Qué ocurre con estas mujeres en relación a los recursos? Ya lo hemos visto antes, que hay un gran desconocimiento de los recursos y que muchas veces no acceden a ellos simplemente porque no saben a lo que tienen derecho. Sabemos que los más conocidos por estas mujeres son las medidas de protección y en concreto la orden de alejamiento. Fijaros lo que es, digamos que son recursos ya muy especializados. Pero en cambio tienen un gran desconocimiento de aquellos recursos que tienen que ver con sus derechos civiles, con sus derechos sobre el proceso judicial, con sus derechos económicos o sus derechos laborales. ¿Y cuáles pensáis que son los que más utilizan? El 016 y los centros de información a la mujer. En esta situación complicada, donde hay pocos recursos que sean accesibles para las mujeres en el entorno rural, donde hay un gran desconocimiento, es importante escucharlas, es importante saber lo que nos dicen con respecto a esto y cómo quieren ellas que sean estos recursos. La información que tenemos en los estudios que se han realizado es que quieren que sean recursos discretos, que no se asocien con la violencia de género, que sean atendidos por mujeres, que mantengan el anonimato, que sean cercanos en el trato, orientados a la escucha, que sean acogedores, que sean afectivos, que asesoren sin presionar en relación a la denuncia, que estén preferiblemente a cargo de alguien que no sea originario del pueblo y que realicen una atención íntegra para todas las víctimas. Me parece importante destacar este tipo de recursos porque son los más valorados por las mujeres en el entorno rural. Por la dificultad que tienen en el acceso precisamente a los servicios especializados, pero sobre todo por la cercanía que tienen con este tipo de recursos. Ahí menciono el centro de salud y dentro del centro de salud el trabajo social, los servicios sociales comunitarios, la Guardia Civil y la Policía Local, los centros de información a la mujer y las asociaciones. Y, por supuesto, los recursos informales. Hemos dicho antes que era necesario un empoderamiento de las redes comunitarias. Estos son las redes comunitarias. Lo que la mujer tiene al lado suyo, en su entorno, que son la familia, los compañeros y amigos y la ciudadanía. Aquí es muy importante que los profesionales indaguemos en esta red, en estos recursos informales y tengamos claro cuáles son valiosos y de cuáles se puede ayudar, cuáles de estos pueden ayudar a la mujer. No vale, podríamos pensar que la madre o el padre o una hermana podrían ser los ideales, pero a lo mejor resulta que la madre le está diciendo no, tú cómo te vas a ir, tú tienes que aguantar. Obviamente no puede ser un buen recurso. Por eso es tan importante que los profesionales indaguemos y valoremos de estos recursos cuáles son los más idóneos para estas mujeres. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a improvisar un poquito, vamos a cambiar el contexto de lo que tenía preparado, porque me encuentro un foro, ya se nos han ido algunos jóvenes, pero nos quedamos aquí con algunos jóvenes, y entonces, bueno, voy a hacer dos partes distintas. Una primera parte en la cual voy a desarrollar un poco la situación con respecto a la atención a mujeres víctimas de violencia de género en nuestra área de atención sanitaria, y después vamos a hacer un trabajo con los jóvenes que tengo aquí delante. Al final vamos a poner la guinda a todo esto. Ya veréis que os va a interesar. Con respecto a esa primera parte voy a intentar ser un poco breve porque son datos
bueno, me gustaría que tomarais nota, sobre todo los compañeros que aquí nos encontramos, de la situación en la que estamos, en cuanto a la atención de mujeres víctimas de violencia. Y bueno, por ponernos un poquito en contexto, ya mis compañeras han desarrollado un poco la importancia que tiene el sistema sanitario, la importancia que tiene la atención primaria como puerta de entrada y como medio de detección y soporte, y ayuda y vía de solución para estas mujeres. Los datos son escalofriantes, ¿no? Porque, bueno, ahí tenéis los datos en cuanto a violencia a nivel mundial. Se estima que el 35% de las mujeres sufren violencia psíquica o física, en España el 12,5%. Si eso lo extrapolamos a otro tipo de violencia, ya estamos alcanzando cifras que superan en algunos países el 50% y en nuestro entorno el 30%. Pero es que además, y por eso me gusta tener el foro que tengo ahí enfrente, el futuro es escalofriante. Y es escalofriante porque en estos últimos años, en estos últimos periodos de aproximadamente unos 10-15 años, el Instituto Nacional de Estadística nos confirma que el 19% de las mujeres de entre 16 y 19 años sufren o han sufrido violencia de género. Tenemos que pensar qué estamos haciendo, porque sí es verdad que es una realidad social que vivimos con respecto a etapas anteriores de nuestra vida, pero en el entorno juvenil el problema sigue existiendo. El problema sigue existiendo y va en aumento, con lo cual tenemos que plantearnos que algo está pasando. Por repasar un poquito las cifras de este último año, pues estos datos son de septiembre. Bueno, los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, desde que se recogen datos, que es desde el 1 de enero de 2003, antes no se habían recogido datos, las cifras serían mucho más altas, ¿no? Estamos hablando de 1.279 mujeres asesinadas, y ya en este año 35 mujeres asesinadas en septiembre, que ya han aumentado en este último mes, ¿no? Las cifras van en aumento progresivamente. Los niños también son víctimas, son muchos los niños que se quedan huérfanos en relación porque los niños, como bien sabéis, desde hace unos años son considerados también víctimas de la violencia de género en el entorno y contexto de la violencia de género de la mujer. Con lo cual, pues es un problema de salud. La OMS así lo define, como bien ha comentado antes Rosa, y nosotros como profesionales sanitarios no podemos cerrar los ojos ante ello, ¿no? Voy a centrarme fundamentalmente ahora en la parte que más nos interesa, que es en la situación en la que nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Cómo está nuestra área? ¿Qué trabaja nuestra área? Nuestros profesionales, la gran mayoría de nuestros profesionales están cada vez más formados en cuanto a la atención de las víctimas y están también más formados y sensibilizados en cuanto a las situaciones de prevención, tanto primaria como secundaria. En el contexto de prevención primaria, tengo que poner en valor la figura de la enfermería
referentes de centros educativos, que desde hace 2 años, 3 años, entraron, como bien sabéis todos, a formar parte de nuestros equipos cuando, allá por el año 2021, cuando sufrimos la epidemia del COVID, y después es una figura que ha venido para quedarse y que está trabajando con los centros educativos desde edades muy bajas, ¿no? Niños muy pequeñitos, desde las guarderías, y como bien ha dicho Rosa anteriormente, el trabajo debe de comenzar ahí. Debe de comenzar ahí en la familia y debe de comenzar ahí en las instituciones. Los centros educativos tienen que adoptar, integrar en su proceso educativo y en su programación educativa, integrar la ideología de igualdad. Somos iguales y tenemos que defender esa ideología desde un principio, y en ese sentido, pues bueno, se montan talleres desde pequeñitos, con la ayuda también de otros profesionales. Los enfermeros referentes pues están haciendo una labor educativa bastante interesante, y que lógicamente esto no es un proyecto de presente, es un proyecto de futuro, y tenemos que ir trabajando en perspectivas de ir modificando ese pensamiento social, esa ideología social de desigualdad que está integrada en nuestra sociedad. El trabajo con la comunidad, todos los profesionales, los técnicos de salud, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, todos nuestros profesionales están trabajando con asociaciones, se trabaja con asociaciones, planes de salud, en los cuales están integrados las actuaciones en referencia a las conductas preventivas de la violencia de género. Y, por supuesto, la prevención secundaria. La prevención secundaria es importante. La prevención primaria, lógicamente, nos llevará en un futuro a tener un futuro limpio, pero la realidad es la que es. Y es trascendental e importantísimo que nuestros profesionales, nuestros compañeros, integren en su memoria la existencia del problema. Es importantísimo que nos creamos que existe el problema y que lo integremos como un problema de salud, porque hasta que eso no ocurra, se nos va a pasar por alto aquella mujer que constantemente está asistiendo a consultas de forma muy continuada, con diferentes circunstancias, con diferentes problemas de salud, y que tiene un trasfondo básico y que produce ese tipo de historias, que es la violencia que está sufriendo en casa. Pero para que eso lo podamos detectar, tenemos que integrar que existe ese problema. Ahí, esa es la base de la prevención secundaria. El que nos demos cuenta de que hay indicadores que nos van a saltar, se va a encender el semáforo en amarillo, y esos indicadores tenemos que integrarlos para poder detectar que existe una situación de violencia de género en casa y para poder ayudar a esa mujer a salir de ella. Porque si no somos conscientes del problema es difícil que podamos darle una solución. Después están los datos declarados. Lógicamente, la atención, tenemos circuitos establecidos, como ya han referido, en todas las zonas básicas. Tenemos identificados los circuitos de actuación en base a unos criterios organizativos de cada zona básica, y están perfectamente diseñados esos circuitos para la atención de la mujer que ha sufrido maltrato, que acude al centro de salud porque hay un maltrato físico, maltrato sexual, maltrato psicológico, hay una confirmación de maltrato, y existen esos circuitos establecidos para dar el tratamiento y la ayuda que se merece. Y todo eso, pues, en base a que, como bien habéis comentado, somos un centro comprometido frente a la violencia de género. Desde el año 22, este año lo hemos renovado de nuevo, y nos lleva en el camino de ser conscientes de ello y trabajar en pos de ello. Vamos a repasar un poquito los datos referentes a este año 2024. Llama la atención el queso. ¿Qué os llama la atención en el queso? El total de mujeres atendidas, estamos hablando de víctimas, ya no estamos hablando de... El total de mujeres atendidas
fueron 40. Nos llama la atención de que estamos integrando cada vez más la violencia en nuestra estructura, ¿eh? Estamos detectando casos que a veces antes se pasaban por alto, porque se están haciendo los circuitos establecidos de forma correcta. Cada vez se están haciendo más partes, cada vez se están realizando partes que están perfectamente... porque ya no solo el hacer el parte de lesión, el parte del juzgado, perdón, sino que ese parte esté bien cumplimentado en referencia a la situación de violencia, en referencia a las víctimas. No se nos puede olvidar, como hemos comentado antes, el tema de los hijos, el tema de los dependientes también de la mujer, y eso poco a poco lo estamos integrando. Lo estamos integrando. Este año pasado era diferente. Era distinto porque no se hacían los partes que se deberían hacer, y además en las auditorías que hacíamos veíamos que existían muchísimos errores en la cumplimentación de esos partes. En cuanto a las mujeres atendidas, la mayoría de las mujeres, también nos llama la atención, son atendidas en la atención primaria. Volvemos a confirmar que la atención primaria es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada básica para la detección de este grave problema. En cuanto al reparto, Aracena, con 12 casos, es la unidad que más casos ha atendido, y Cumbres, al ser una población más pequeñita y también con connotaciones más rurales, como ha comentado antes Rosa, es la que menos casos ha atendido. En cuanto a la identificación, esto es otra cosa que nos llama la atención. Y nos llama la atención porque efectivamente estamos detectando casos confirmados, pero se nos están escapando el gordo de los casos, la base del iceberg, como antes comentaba María José. Lo visible sí es visible, pero lo invisible de momento somos incapaces de detectarlo, somos incapaces de verlo. Solo se han declarado 6 mujeres con indicadores de sospecha de maltrato. Sin embargo, se han captado 34 mujeres con casos confirmados, que sí hay una confirmación de violencia, pero con sospecha tan solo hemos sido capaces de detectar 6 mujeres con sospecha. ¿Qué os parece ese dato? Lógicamente llama muchísimo la atención porque la base del iceberg, como hemos dicho, es mucho mayor, ¿no? En cuanto a los tipos de maltrato, pues lógicamente toda mujer que sufre maltrato sufre un maltrato psicológico. El maltrato psicológico siempre está presente. Después puede estar añadido el físico, el sexual, el económico, el social, pero el maltrato psicológico siempre está presente. En cuanto a edades, pues también llama la atención que el grupo de menores de 18 años no se ha detectado ningún caso, y sin embargo las cifras que hemos visto anteriormente a nivel nacional nos indican que los casos a esas edades están siendo cada vez más frecuentes, y el grupo de edad que más acude a nuestros servicios solicitando ayuda se encuentra entre los 36 y los 35 años. En cuanto a las personas atendidas son vulnerables, pues la mayoría tiene motivos de vulnerabilidad diferentes a las especificadas ahí, embarazadas, menores o mayores. Son vulnerables por trastornos fundamentalmente de índole social. Y esto es algo que también es importante de reflexionar, porque si hacemos una comparativa con el año pasado, pues este caso también sería completamente diferente. La mayoría de las mujeres que acuden a nuestros centros salen ya con un plan de actuación establecido. O sea, eso significa que los profesionales que atienden a esas mujeres están preparados para darle solución y encauzar el caso en referencia a la situación de cada mujer. Es un dato que llama la atención y es muy interesante.
Esas son las derivaciones con las cuales después se contacta. La mayoría pues es con el Centro de Atención a la Mujer. La mayoría de las mujeres son derivadas al Centro de Atención a la Mujer, el Centro de Información a la Mujer. Y estos dos son datos en referencia a por qué medio acuden nuestras mujeres, las mujeres a nuestros centros de salud. La mayoría también son por iniciativa propia. En definitiva, estamos al inicio del camino, pero sí hay luz al final del camino. Y tenemos que creernos que hay luz al final del camino. Tenemos que conocer cuáles son los detalles del camino, porque se llega y se sale. De todos podemos llegar y podemos salir si tenemos conciencia de la existencia del problema y ponemos los medios para poder continuar en el camino. Tenemos que ser conscientes de eso que hemos comentado antes, de que sí es verdad que lo visible es fácil de detectar, lo difícil es detectar lo invisible, y ahí está el quid de la cuestión, en que seamos conscientes de que existe una gran parte del iceberg, una gran parte del problema que no es visible a nuestros ojos y que, sin embargo, existe. Y esa existencia es la que nos tiene que conmover y la que nos tiene que hacer que integremos el problema en nuestro trabajar diario, en nuestro quehacer diario. Porque cuando lo tengamos integrado y seamos conscientes de que aparecen mujeres por la puerta cuyo dolor de espalda lleva detrás otro tipo de connotaciones y no nos centramos exclusivamente en tratar ese dolor de espalda, sino nos preguntamos el por qué esta mujer viene a consulta cada 7 o 8 días quejándose del dolor de espalda, posiblemente solucionemos el dolor de espalda. Y claro que sí, tenemos que verlo, porque si no lo vemos no seremos capaces de ayudar. Y nuestro objetivo fundamental, porque no podemos perder el norte de lo que es la esencia de nuestra profesión, es el ayudar, Gracias por estar aquí y a mis compañeros les digo siempre gracias por estar ahí. Para terminar, muy cortito, simplemente muy cortito. Vamos a hacer, es que aprovechando el foro que tenemos, vamos a ver una cosita, es muy breve, y después vamos a reflexionar 5 minutos sobre el tema. ¿Dónde estás? Me has dejado en visto. ¿Otra vez? Pues en casa, con estas aquí de risas. ¿Seguro? ¿Y con quién estás? Madre mía. Pues con Laura y Cristina. Si quieres, te puedes venir. No. Anda, mándame la foto. Venga, ahí va. Así vestida, que parece que vas provocando. Anda, vete a cambiar. ¿Pero qué dices? Tú estás mal, en serio. ¿Pero no te das cuenta que no puedes ir provocando por la calle? Pero que yo no voy provocando. Pero vamos, que da igual. Que si quieres me cambio. Venga, no te enfades. Sí, al que le tiene que gustar es a mí, chiqui. Ay, si es que a veces me enfadas con estas cosas. Joder. ¿Es que ahora resulta que prefieres ir al cine antes que quedarte conmigo? Pero que he quedado con mis amigas y ya está. Sí. Hoy es cine y mañana ¿qué tienes? ¿Un cumpleaños?
Pero a ver, dime qué es lo que quieres. ¿Que nunca pueda quedar con mis amigas o qué? Joder, es que me siento controlada. Igual que ya no estás a gusto cuando estás conmigo. Que lo siento, que no quería asustarte. ¿Pero qué quieres que haga si te pones a dar golpes cuando discutimos? ¿Y por qué me he movido? Que si no, me hubiese dado a mí. Anda, no exageres. Que no lo voy a volver a hacer más. Que te quiero. Sí, ya. Si siempre dicen lo mismo. Es que me pones muy nervioso cuando discutimos. Y además sabes que tengo movida en casa con mis padres. Si estuviese en mi situación, te necesito, no me puedes dejar ahora. Que me des la contraseña de tu teléfono. ¿Pero qué dices? Que quiero ver con quién estás hablando. ¿Y a ti qué te importa? Con mis amigos, joder. ¿Y quiénes son esos amigos? Estás totalmente paranoico. Déjame en paz, por favor. Que me des tu móvil. ¡Devuélveme el móvil! Que me estás engañando, que ya no me quieres. ¡Que me devuelvas el puto móvil! ¡Toma tu puto teléfono! Dos cositas nada más. Me gustaría saber si tenéis conocimiento de alguna compañera que está sufriendo este tipo de violencia, porque está claro que lo que hemos visto en el vídeo es la forma más común de violencia de género entre los jóvenes. ¿Cuál es la forma más común? Después esa forma lleva a otro tipo de violencia, pero lo que inicia todo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿El qué? Psicológica. ¿Pero en base a qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este muchacho? Controlándola, efectivamente. Esa es la base de violencia que usa el 95% de los maltratadores en la juventud. El control. Después de ese control llevan más situaciones. Al final terminan con violencia física, violencia sexual, violencia social, las terminan aislando del grupo, en fin, terminan con otro tipo de situaciones. Pero la base de todo es el control. Entonces, me gustaría, ¿alguien puede contar alguna experiencia al respecto? ¿Tenemos aquí a alguien que conozca algún caso referente a eso? Bueno. ¿Es fácil identificar estas situaciones como de control o pasa, como hemos dicho antes, que está tan normalizado que no tenemos conciencia de que eso se está produciendo? Cuando lo veis, lo identificáis y decís, aquí hay una situación de control o lo veis normalizado, lo veis normal. El caso ese es más disimulado y pues, en ese caso las mujeres pues sufren más. Los casos más disimulados son los que sufren más. Pero, por ejemplo, uno que se ve que el hombre se altere a la mínima de cambio, ahí se te está dando cuenta que algo va mal. Aunque tú digas
que puede ser normal porque estén discutiendo por, yo qué sé, por X motivo, que no tenga que ver nada con eso, pero hay otras veces que sí te das cuenta de que es eso. Muy bien. ¿Y cuál es la actitud al respecto? ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cuál crees tú que es la actitud al respecto? ¿Cómo actuáis después? O sea, detectas que hay una situación extraña, que llama la atención, que se puede considerar anormal, ¿y qué hacemos? Pues yo en todo caso, yo por ejemplo, estaba una vez con mi padre, estaba un hombre y le estaba como agrediendo a una mujer. Y mi padre pues llamó a la Guardia Civil y la Guardia Civil se plantó allí y estuvo la mujer contándole el problema ese, que llevaba ya mucho tiempo aguantando la mujer. Bien, pero eso es está claro que ante una situación, hemos detectado una situación, Sí. pero estamos hablando de relaciones interjuveniles, entre vosotros. Te das cuenta de que existe una situación no tan llamativa a lo mejor como la que hemos visto en el vídeo, pero algo está pasando. ¿Qué hacéis? Esos casos son más diferentes. Más porque complicado. Claro. Ahí, por ejemplo, interviene el amigo de la chiquilla o si es al revés, o la amiga o quien sea, interviene en ese caso y lo separa. Pero es como una relación que te he hecho daño, perdón, es como se muestra en el vídeo, que luego porque se perdonan y siguen así. Y hay en un momento que la mujer o el hombre, el que haya sido afectado en ese aspecto, el que termine la relación. Mirad, es fundamental porque entre los vínculos sociales que las amistades que se fortalecen, las amistades más fuertes se crean en vuestra edad. Son amistades que normalmente perduran en el tiempo. Los mayores amigos se solidifican ahí. Y es fundamental el apoyo, la figura, la chica que sufre este tipo de problemas se sienta apoyada, se sienta escuchada y se sienta, sobre todo, tenga ese punto de apoyo para poder salir de esa situación, es trascendental. Y la amistad, o sea, los amigos, aparte de la familia y aparte de otras entidades que pueden servir de ayuda, la amistad, los amigos, los realmente amigos que son conscientes del problema, porque como bien habéis comentado y bien se ve en el vídeo, ella muchas veces no es consciente de la situación, no es consciente del problema, ni tampoco sabe cómo poder salir de él. El apoyo social, el apoyo de ese amigo o amiga que tengo a mi lado es fundamental. Por lo tanto, seríamos los tres muy, muy felices si de aquí se os quedara ese concepto. No cerrar los ojos, por favor. No cerrar los ojos al problema. El problema está. Tenemos que intentar ser conscientes de que existe y que de nosotros, de ustedes, que sois el futuro, depende el poder cambiarlo, el poder cambiar las cosas. Nosotros ya vamos de paso e intentamos apoyar en lo que podamos, pero ustedes tenéis la solución en vuestra mano. El futuro está ahí en vuestra mano y se pueden cambiar las cosas. Sí, pero es importante, un segundillo, es importante aclarar que cuando se ayuda también hay que saber cómo se ayuda. No se puede ayudar dando consejos ni diciéndole, pues tú tienes que romper con él, tú eres tonta porque no lo haces, no lo ves que... La ayuda simplemente es escuchar. Saber escuchar, el apoyo. ¿Vale? Fundamentalmente escucharla. Que es importante que nos empeñamos en que queremos ayudar y para ello tenemos que hacer algo y a veces no hay que hacer nada. Es estar ahí y estar ahí. Y que efectivamente, la ayuda básica y fundamental es comprenderla, escucharla y acompañarla. Ella es la que tiene que salir del problema. Ella es la que tiene que asimilar e ir saliendo de ese pozo donde está metida. Pero claro, si tiene una mano de apoyo, le va a resultar mucho más fácil. Por ahí querían... Que yo más o menos también iba a decir eso y que cuando tú tienes el caso de que a una amiga tuya le está pasando un tema así, eso mantiene como un procedimiento, ¿no? Porque es que tú al principio puedes escucharla, puedes apoyarla, pero también tú le dices, ¿no? Tú
un poco para que se dé cuenta, y también la reacción que puede tener esa persona es como evitarlo, ¿no? Como decir, aquí no pasa nada y encima quedas tú malamente. Entonces, es que es un tema muy complicado, que Sí. desde que tú te das cuenta hasta que la otra persona se da cuenta, es como diciendo, ¿qué hago para abrirle los ojos? Pues lo mismo, seguir ahí. Es Nadie, que cada mujer tiene su ritmo. vamos, nadie dijo que fuera fácil, por supuesto que no. Pero eso es, esto no es un... no vamos a obtener un resultado inmediato porque la situación tiene que... la mujer tiene que digerirlo, la chica, nuestra amiga, tiene que digerirlo y ella sola, poco a poco, tiene que ir abriendo los ojos. Y nuestra parte, fundamentalmente, radica en el acompañamiento, en la escucha, en la comprensión. Ahí es nuestra parte. Cada mujer tiene su ciclo, cada mujer tiene su camino, cada mujer tiene su tiempo. Y hay personas que, bueno, pues rápidamente se dan cuenta de que la situación es tóxica, pero hay otras que requieren un tiempo. Y ese tiempo, nuestra función en ese tiempo, ¿qué sería? Acompañarla, escucharla. Acompañándola y escuchándola ya estamos ayudando a salir de la situación. Muchas gracias a todos por estar ahí.